¿Quitar o mantener los beneficios tributarios a las agroindustriales de la ley Klimper? Yo se los quitaría. Uh-huh. Y evaluaría, porque acuérdate que eso fue un contexto post-Niño 98. Hoy se ha crecido muchísimo. Un poco antes, creo. No, es post-Niño sí, 98. Es correcto, sí, es 2000, razón, es 2000. Además, con Es Klimper, correcto. dueño de una. Sí. O sea que ahí Sí. hay nombre y apellido. Quitar, entonces. Sí, claro. A ver, vamos a hablar en general. Uh-huh. Nosotros vamos a revisar todas las exoneraciones. Uh-huh. Nadie tenga miedo si su exoneración es conveniente para el crecimiento del país. Uh-huh. Pero lo temporal que se convierte en permanente, como los reinfos, como las declaratorias de emergencia, como la ley Klimper, Uh-huh. o como las cuotas, que son eternas, Uh-huh. no funciona. ¿Privatizar o no privatizar Petroperú? Hoy, no. 51-49. Bueno, pero eso es una privatización. No, es la administración, no el poder general. Estoy pensando en modelos como el chileno, como el uruguayo, La entrada de como capital privado Dinamarca. ya implica una privatización. Es un modelo mixto, si tú quieres. Pero Eso ok. puedo aceptarlo. Pero hoy, 50. mira, si tú me haces esa pregunta hace 15 años, Ujú, mi respuesta hubiera sido otra, porque esa había sido, y creo que hasta ahora en muchos casos, ujú. utilizado, igual que salud, como un botín. Pero la realidad es que la proximidad, que espero que nunca se concrete, pero esta tercera guerra medio híbrida que se está dando, es por recursos naturales y es por energía. Ujú. Entonces, yo pensaría más como Chile, como Uruguay, como Dinamarca, que tienen el control de activos estratégicos, pero que hay concesiones para la administración, por ejemplo, con indicadores mínimos de rendimiento, ¿no? ¿Y cuál es el carácter estratégico de Petroperú? ¿Qué lo hace estratégico? La diferencia de precio de combustible, primero hoy, que son 4 o 5 soles, que no es poco. Y segundo, que es petróleo. ¿En qué se refiere con la diferencia de precio de combustible? Anda compra Repsol y anda compra un grifo de Petro. Pero el grifo de Petroperú es de un privado. O sea, Ya Petroperú está. no tiene grifos de verdad. Pero tiene precios más... o sea, el precio siempre es menor que el precio de Repsol, que el precio de Primax. Porque eso es estrategia de mercado, pero ese es un privado y Petroperú lo que hace es vender la gasolina. ¿Cuánto era, Alba, esa cifra? 36% más cara de lo que le dice de los Inermin, que es su precio de referencia, porque tiene unos costos más elevados de refinación. A ver, no te estoy diciendo que me guste Petroperú. Ujú. Me parece un desastre. Me parece un desastre todos los rescates que le han puesto a Petroperú. Ujú. O sea, eso no puede mantenerse así de ninguna manera. Ujú, Pero no puedes tomar una decisión de sí o no. ujú. Igual que en las exoneraciones. ¿Qué exoneración sí me cargo? Porque ya la estudié en un nivel de detalle que me permite afirmártelo, la de las universidades privadas, por ejemplo. Ya, pero esa es una pregunta que sí le quería hacer en detalle, porque A también ver. he estudiado ese mercado mucho y le estaba escuchando otro día con Jorge Calmet diciendo que se iba a bajar las exoneraciones tributarias a las universidades. ¿Qué exoneraciones? O sea, ¿cuáles se va a bajar? Las exoneraciones a las universidades privadas, todas. No ¿Cuáles? las asociativas, ¿ah? Porque esas no tienen exoneraciones. O sea, las privadas, mira, en la etapa en la que se suspende Pero ¿cuáles? la cuña, No, pero ¿cuáles exoneraciones tributarias? mira, las exoneraciones tributarias de la universidad privada tienen que ver con IGB. Las exoneraciones tenían que ver con incentivos iniciales. Todo el sector educación no paga IGB cuando da servicios educativos. Pero a cambio de inversión. Y se ha dejado de No, transparentar. eso es aparte. La reinversión tiene que ver con renta. Ya. El IGB, todo el sector educativo no paga porque se supone que así está escrito en la Constitución. O sea, se desprende de un artículo de Ya, pero Constitución. en la Constitución también está escrito que el 6% debe ir para la educación y por eso no se han Y no se preocupado. cumple y tal. Y por eso no se han Ok, preocupado. es un problema. No, pero claro el que sí. IGB se deriva de un artículo de la Constitución que quiere impulsar el servicio educativo. Será para servicios educativos que tengan una lógica diferente a la lógica mercantilista que tienen las universidades en el Perú. Pero es todo, es colegios también, es institutos, es todos los servicios educativos. Si un servicio educativo es rentable, tú puedes tener otro tipo de incentivos en la medida en que cumpla con condiciones. Por ejemplo, que reinvierta en tecnología. Pero ninguna de las universidades hoy lo hicieron un tiempo con Y SUNEDU. lo que quiero decir es que usted iría en contra de la Constitución para poder hacer una excepción para las universidades, para No que solo iría en contra de universidades la- no tengan IGB Yo exonerado. jamás voy a ir en contra de la Constitución, porque yo respeto la ley. Por lo menos en la interpretación Para- estaría para- bien. para empezar. Estaría separando del sector No, porque educativo no puedes. un grupo de empresas que son las universidades. Modificarla o garantizar que lo que dio razón o origen Ajá. a esa exoneración se cumpla. Ajá. Si no se está cumpliendo con el sentido de la exoneración, ¿para qué existe? Ya, ok, pero ese es el IGB. El IGB es para todo el sector. Usted diría, a universidades no, todo lo demás sí, universidades no. IGB. Universidades, por lo menos privadas, que no cumplan con determinadas condiciones, no. Ya, pero las universidades, ahora hablando de renta, las universidades privadas con fines de lucro ya no tienen crédito tributario de reinversión desde el 2018. Ya, ay, no. A ver,
Los informes que se daban originalmente a las universidades se dejaron de dar. Hay que revisar esos informes hoy día. Lo que pasa es que yo creo que usted se quedó en la época en la que era ministra, donde había un crédito tributario para la reinversión No me que he se quedado. quitó luego No me he para quedado. las universidades No me he quedado y de hecho privadas ahora... con fines de lucro. Se ha quedado se- para las universidades sin fines de lucro. Pero se repuso para las universidades sin fines de lucro, por eso te digo que no es las asociativas. Pero en realidad, Paolo, yo estoy trabajando ahora en una alianza estratégica con el SUTEP. Y tú tienes que entender que la beca 18, por ejemplo, que es otra forma en que esas universidades reciban ingresos de parte del Estado, Ajá. en la medida en que sean competitivas, SUNEDO lo que te exigiera calidad y lo que se han cargado es esa calidad. Porque estuvo condicionado determinado grupo de exoneraciones a que estuvieras en parte de SUNEDO. Señora Perestello, Sí. le he escuchado repitiendo esta propuesta por lo menos 3 veces en 3 entrevistas distintas. Hildebrand, Calmet y una más que ahorita no recuerdo. Sí. Pero creo que no tiene realmente claro qué impuestos pagan las universidades hoy, qué impuestos no pueden pagar y qué beneficios tienen y qué beneficios no tienen. El IGB es para todo el sector. Lo que pasa es sí, tú me estás pidiendo que el yo te- crédito tributario a la renta por reinversión ya no la tienen las privadas con fines de lucro, la tienen las privadas sin fines de lucro. Y usted me dijo, a las que no tienen fines de lucro no se las vamos a quitar porque son asociativas. Esas son asociativas. Entonces, en realidad, no hay nada que quitar. O le quitaría el IGB solo a un grupo de universidades. No, hay que estudiar el proceso de las universidades que cumplen y las que no cumplen, Paolo. ¿Sabes cuál es el fondo de esta historia? Que tú tienes a una Acuña y tienes a un Podemos y tienes a un montón de gente que se ha hecho millonario con universidades. Y en el pasado. Que además en esa época, y eso yo sí lo tengo muy claro, me dices que me quedé en la universidad, en la época que era ministra, en esa época. Pero es que eso es además, objetivo. Me Sí, acaba de sí, dar unos datos sí, que son sí, anteriores. por eso te lo reafirmo, sí, porque esa es una deuda histórica con las universidades que con SUNEDO, aunque yo no esté de acuerdo con todo SUNEDO, se lograron superar de alguna forma. ¿Y acá qué pasaba? Las universidades cuando nace Acuña fueron espacios para el lavado de activos, Paolo, y todo el mundo lo sabe. Y esas millones que se han hecho en esas universidades ya tienen que parar, ¿no? Ya tiene que terminar. No, es que ya terminó el CTR, el crédito tributario. Yo lo he cubierto incontable cantidad de Me veces. gusta. Y Para su mala suerte, yo he sido periodista especializado en educación. No es mi mala suerte, al contrario, te lo súper agradezco, porque nosotros hoy estamos en el detalle de qué se quita, de qué se pone, para Ok. ver qué exoneraciones salen y qué exoneraciones no salen. Ok. Por eso es que cuando me has preguntado las exoneraciones en materia de agroexportación, te he sido completamente honesta. Ok. Una cosa que nace en el 98 con una coyuntura como la de Klimper y que se mantiene hasta ahora, que se suspende y que se vuelve a colocar, tiene que ser revisada. Igual que las de las universidades privadas, igual que las de los casinos, todas. ¿Asamblea constituyente, sí o no? Si lo decide la gente. Hoy no se puede discutir de eso, porque para que haya asamblea constituyente, incluso el Ejecutivo ya no tiene potestad. La Ley de Desarrollo Constitucional lo ha bloqueado. Ajá. Y tú lo sabes. Ajá. Bien. Usted sabe más que eso, de eso que yo. Sí, y en eso sí estoy actualizadísima. En eso sí estoy actualizadísima. Así que sí, no se puede hoy. Por eso te decía que lo primero es devolverle la voz a la gente. Ajá. Y es bien fácil, porque no necesitas modificar la Constitución. Ajá. Eso es un fraude de la Constitución. Esa norma de desarrollo constitucional es un fraude de la Constitución. Pero entonces, no, por ahora. La gente lo decidirá, la ciudadanía lo decidirá, pero primero Ajá. hay que lograr derogar esa norma para que el referéndum vuelva a tener sentido y que no se restrinja a 130 personas poniéndose de acuerdo. ¿Pero usted votaría sí o no? ¿Marisol Perestello votaría sí o no por una asamblea constituyente? Si hay un momento constituyente, votaría sí. Si hay un momento como este, votaría no. Entonces, ¿votaría sí o no? Porque no sé qué pase el 12 de abril, Pablo. ¿Y qué podría pasar que le haga votar sí? Que regresemos a un cauce democrático, Pablo. Esto no es un cauce democrático. Tú tienes acá una izquierda pseudo y una pseudo derecha que gobiernan juntos. Ajá. Y que han aprobado leyes pro crimen y leyes pro crisis Ajá. que nos han puesto en una situación hoy día que se va a definir pronto, en el que estamos bajo el control del crimen organizado. Eso no es un chiste, eso es verdad. Sí, sí. Y esa verdad la estamos pagando con vidas humanas todos los días, ¿no? Ujú. Y con una fuga de talento similar solamente al 85 de García. Ujú. Y eso es real hoy. Entonces sí, si las condiciones son estas, ¿te parece que ese es un momento constituyente? ¿Tú le dejarías a Cerrón y a Keiko modificar la Constitución? No hay forma. Yo votaría no, porque creo que le van a escribir exactamente Hoy los día, mismos. Pero yo le hoy digo, día. yo votaría no. Por eso te digo, hoy día. Pero el Perú puede cambiar el 28 de julio de este año. Ok, un secot peruano, digamos, una cárcel masiva de máxima seguridad donde los presos no vean la luz del sol. El modelo Bukele, la única cosa buena es que ha devuelto la sensación de seguridad a la gente. Eso sí, Pero eso sí. es bastante, ¿no? Eso es lo que hay que copiar en el Perú. La forma Pero no es que ese es el imitable. resultado. Ya, pero es que ese resultado sí lo quiero, pero no necesariamente el proceso es la única vía. Esa vía no es aplicable al Perú. ¿Por qué no una cárcel de máxima seguridad masiva como el secot?
Porque es mucho más difícil de administrar. Lurigancho es mucho más difícil de administrar que Castro y te cuesta básicamente lo mismo. Ya. O sea, no es que haya mucha diferencia. O sea, si regresamos a educación, seguramente, y a exoneraciones, me vas a hacer meter la pata. Ya. Sí, claro que sí. Pero en INPE no. No, no. Porque ese es su cartero. No, porque ahí estoy todos los días. Ya. O sea, te atraco la desactualización. Ya. Eso sí, te lo reconozco, pues, porque tampoco te voy a mentir. Todas mis cifras educativas son de la época de SUNEDU. Ya. Y hay que revisarlas y hay que actualizarlas, y por eso las exoneraciones le está viendo un equipo técnico para decir cuáles sí, cuáles no. Ya, pero en este caso no tengo dudas, porque ese sí es el equipo que yo digo. Dale, pero entonces, ¿qué problema habría con una cárcel como un Secot? Es mucho más difícil de administrar. Ya. Porque es muchísimo más grande. Entonces las posibilidades de un motín de 10.000 presos o de 8.000 es mucho más compleja de manejar que una cárcel de 3.000. Ya. O sea, cárceles como Cochamarca son el modelo para el Perú. Cárceles chiquitas. No necesariamente chiquitas, 4.000, 5.000, 3.000, Ya. que es la media. Eso se puede manejar fácil, porque además hay que descentralizar. Un modelo Secote en Salvador puede funcionar, pues, ¿no? Pero en el Perú... ¿Y régimen penitenciario sin visitas, por ejemplo? ¿Podríamos apuntar a eso? Mira, errores de concepto. La única cosa que mantiene a un preso vinculado a su humanidad es la visita. ¿Y restringiría las visitas. ¿Nos tenemos que preocupar de mantener un sicario vinculado a su humanidad? Restringiría la visita a su mamá, su hijo. Pero nos tenemos que preocupar de que el sicario vea a su mamá y a su hijo. Un hombre que ha matado por encargo. A mí no me importa el sicario, Paolo. Ese sicario va a salir en libertad. A mí me importa que la gente, cuando ese sicario salga, no salga peor. O sea, no pienses en es mi tesis, además, así que si quieres seguimos ahí, que estoy feliz. Vamos. Pero la verdad es que el preso que no se resocializa, que es solo el 15%, Mari Carmen Gala se inventó una cifra, no sé de dónde. Lo que pasa es que, solamente un paréntesis. Una cosa es el preso común, el que robó un celular, que él tiene... Para empezar. Eso es una cosa. Ya, otra cosa es el sicario, el extorsionador que mata por encargo. Pero que no tiene cadena perpetua. No tiene cadena perpetua y quizás podríamos apuntar a eso. Ya, Esa es otra cosa. Eso es otra discusión. Pero pena más severa. Mira, en México comenzaron a tener un enfoque de populismo penal. Ajá. Entonces, si había pues un gringallo, que es un gringallo, no Ajá. todos los menores infractores son gringallos, ese tipo es un psicótico, dijeron, ya hay que bajar a 18, hay que bajar a 17, hay que bajar a 16. ¿Sabes cuántos años tienen los sicarios en México? 7 años. Ajá. Porque la respuesta al populismo penal siempre es empeorar el problema. Si tú agarras a un sicario a 2, a 10, a 50, no te estoy hablando pues de Loco Willy, ¿no? que yo lo mandé a Chayapalca, que es el que mató al teniente alcalde de Casma, no te estoy hablando de Turbo, no te estoy hablando del monstruo. Estoy hablando de extorsionadores y sicarios peligrosísimos, pero que van a salir en 15 años. Uh-huh. Señor ciudadano que me está escuchando, Y debería... joven que me está escuchando, ¿qué debo hacer como Estado? Tengo que intentar sacarlo mejor. ¿Y deberíamos entonces apuntar a que no salga? ¿A que su cadena sea perpetua? ¿Y que su cadena sea perpetua sin nunca más ver la luz del sol? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? O sea, ¿cuántas personas? Las que sean condenadas por sicariato. Mira, yo podría evaluar en casos de criminalidad organizada y sicariatos con agravantes, con uso de menores, una cadena perpetua sin duda. Pero no puedes hablar en temas penales con la ligereza con la que Gería hablaba, porque no estás... La gente quiere una respuesta, y yo también quiero, y hemos trabajado una respuesta concreta. No vayas a creer que vengo acá a hablarte de seguridad sin cosas concretas que ofrecer para devolverle al país tranquilidad, para vivir y dejar de sobrevivir, que es lo que hacemos, ¿no? Ver cómo hacemos para no vivir traumados. Sí, pues, pero sacar a una persona que está matando por encargo de la calle, ponerle en un sitio donde nunca más va a salir, nos genera un espacio pequeño de tranquilidad. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque esa persona, salvo que la metas en Cochamarca, en una cárcel a donde escuchas afuera, ¿sabes qué es lo peligroso del SUNIR horrible que ha planteado Geri? Primero, elimina el consejo penitenciario. Antes eran 4-1, más fácil de comprar, más fácil de amenazar. Segundo, pone policías y militares para que tomen decisión a nivel regional de quién va a cada penal. Hay una lógica detrás de la administración de una cárcel. A las 5 de la tarde tú vas a Castro y todos están enrejados. Cuando Lurigancho lo administraba la policía, yo me demoré 4 horas en determinar a quién había muerto quemado en el incendio de Lurigancho. O sea, hay que entender la cárcel. Yo la entiendo bien. Tienes que tratar diferente a los comunes, y hay comunes que no deberían estar en la cárcel. O sea, de verdad que un papá irresponsable, un tipo que no pasa alimentos, ¿qué hace en la cárcel? Mándalo a limpiar colegios. Y esos 900 soles que te cuesta el preso, dáselos a su hijo.
Ya, pero ese es el caso de reos comunes. Delitos que no son... Hablemos de los peligrosos. Sí, los sicarios. Quedémonos con los peligrosos. Los sicarios. ¿Qué porcentaje son los peligrosos? ¿Qué porcentaje son? No son ni el 14. El ¿Los grueso, podemos mandar a ese 14% a un hueco? A penales de máxima seguridad, absolutamente. ¿Sin régimen de visitas? No es sano. ¿Y no es tenemos sano. que preocuparnos por la salud de ese sicario como sociedad? ¿Qué lograría? Vamos a cambiarte la pregunta. Tú lo encerrarías en un hueco, le darías comida, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿O no le darías comida? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? O sea, le tendrías que pasar alimentos, ¿no es cierto? Que trabaje por ellos y que coma, ¿no? Ya. Arroz con frijoles. Perdón, cárceles productivas es mi chamba, es la política pública. Yo no recibí el premio, lo recibió el ministro siguiente, pero la hice yo. Es mi política, pues estoy orgullosísima de ella. Sí, pero ahora la cárcel productiva no lo hace trabajar por su comida, lo hace trabajar nada más. Tercera parte para pago de reparación civil. Ya, eso y sí. Si no, pregúntale a Absalón Vázquez, que no paga reparación civil y quiere ser candidato. ¿Cuánta gente paga reparación civil en este país? Ya, ok, pero entonces, ¿lo podemos meter en una cárcel sin régimen de visitas? Es peligroso. ¿Por qué? Porque la visita le devuelve humanidad, está estudiado. La regla es humanizar y dignificar para resocializar. Pero es que realmente tenemos como sociedad que preocuparnos de humanizar y dignificar a un sicario. No por amor, no por solidaridad, no. Porque si el tipo va a salir o sigue operando afuera, es peligrosísimo. Entonces, por ver a su mami, ¿no va a ordenar asesinatos? ¿Esa es la lógica? No es por ver a su mami. Tú tratas como sociedad de que se resocialice. Pero tienes que tener medidas. Es que vuelves a cadena perpetua. Montesinos. ¿Ya? Montesinos que no tiene cadena perpetua, que va a salir. Ya. Pensemos en alguien que tiene cadena perpetua, o que tenía, que ya se murió. Ajá. Aymael Guzmán. ¿Crees que Aymael Guzmán no podía hacer llegar órdenes, información desde el penal de máxima seguridad en el que estaba? No lo sé. ¿Podía? Le llevan comida, lo curan si se enferma. Porque hay gente que entra a verlo, pues, ¿no? Porque hay gente que le lleva un plato de comida, Paul. Y porque lamentablemente el INPE, que hay que mejorar, que tiene gente de primera, y todo el Estado tiene problemas de microcorrupción que te ponen en riesgo. Y se reduce el riesgo cuanto menos gente entra. Yo no te estoy diciendo que vaya la mamá a quedarse en su cuarto y a comer. Le pones una cámara y que la vea 2 minutos. Es la única sensibilidad de un preso, el momento en el que tú puedes hablar con él, en el momento en el que tú puedes obtener información. O sea, yo estoy diciendo ahorita cosas para que la gente sepa, para lo que sirve una cárcel bien administrada. El mayor momento de debilidad de un preso es el Día del Padre y Navidad. Y es en ese momento en el que tú puedes saber con quién trató, qué hizo, promover que se acoja a cualquier mecanismo de dar información. Entonces no puedes perder eso. ¿Más claro? Sí, pero me parece que lo que está haciendo es poner en el centro la dignidad del sicario. No, estoy poniendo... el sentimiento del sicario, en vez de que ese sicario esté lo más alejado posible de su actividad. No te equivoques, esto es ciencia. Está lo más alejado posible de su actividad. Pero tú me estás hablando ahora de un caso que no existe hoy, que es el caso de cadena perpetua, por eso estoy haciendo el ejercicio contigo. Pero hoy la realidad es que hoy no es cadena perpetua, va a salir. Y yo como Estado tengo que garantizar que he hecho todo lo que esté en mis manos para que salga mejor. ¿Sí? ¿Usted cree que un sicario se puede resocializar? No creas que tengo el menor aprecio por un sicario. No creas que tengo el menor aprecio por un extorsionador. ¿Cree que un sicario se puede resocializar? Yo creo que se ha resocializado gente que nunca imaginarías que se ha resocializado. Tengo 2 preguntas más porque nos hemos pasado el tiempo. Y eso no significa, yo soy agente pastoral, mis razones son otras. Mis razones son, estuve preso y viniste a visitarme, pero yo no gobierno sobre la base ni de las cosas que a mí me pueden generar satisfacción personal. Creo que si una persona, está demostrado, estudiado técnicamente, si una persona va a salir en libertad de todas maneras, tienes que garantizar como Estado que hiciste todo lo que podías para que salga bien. Y el Estado peruano ni siquiera puede cubrir estudio o trabajo para el 90%.